Muy bien, entonces para este caso vamos a estar viendo primeramente cómo se había comentado la primera parte de los temas para estos resultados de aprendizaje. Vamos a iniciar viendo lo relacionado con la manera de hablar de cosas que han sucedido en pasado. Es lo que vamos a tener aquí en principal énfasis para esta parte de lo que vamos a estar aprendiendo. Recuerden estar muy atentos a las temáticas, a lo que vamos a seguir y asegurarnos precisamente de tener a la mano todos los recursos, además de la presentación que vamos a tener hoy, que bueno, ustedes van a tener la grabación precisamente en el correo. También voy a estar enviando los enlaces a los recursos, videos que comente en medio de esta presentación y también estén muy atentos a recibir las instrucciones para las evidencias. Igual acá lo voy a estar explicando. Entonces, como se comenta acá, para este caso vamos a tener una profundización en lo que es el tiempo pasado simple. Sé que, bueno, ya algunos conocen la referencia de lo que viene en tiempo presente, ya que en ese caso, pues del verbo to be, ya sabemos que funciona diferente al resto de verbos. Igual estaremos viendo esa parte sobre el verbo to be y como indica el título de la sección que tenemos acá, pues estaremos viendo precisamente cómo funcionan todos los verbos en pasado y obviamente, pues de manera eventual le dedicaremos un momento a mirar cómo funciona el verbo to be también en pasado. De esta manera tendremos precisamente recursos que nos permitirán analizar cómo se pueden estudiar estos verbos, cómo desarrollar la escritura en ese caso y vamos a estar observando detalles relacionados con la pronunciación para esta parte. Obviamente la idea no es solamente conocerlos, eso sé que es algo que, bueno, todos hemos tenido en algún momento, pasa, nos explican los verbos y todas estas cosas. La idea también es observarlos en contexto, mirar precisamente las distintas estructuras, cómo se utilizan, cómo podemos desarrollar frases cortas, sean afirmativas, negativas o interrogativas, con el objetivo de detallar ciertas ideas de lo que podemos hablar en pasado. Vamos a tener una parte donde vamos a hacer énfasis precisamente en las preguntas informativas, ya que si hablamos en este caso sobre interrogaciones, estaremos allí haciendo precisamente un repaso acerca de qué tipo de preguntas hay y mirando las WH questions que ya las estaremos viendo en esa parte. Con eso vamos a tener precisamente más palabras interrogativas. Sé que ya es de conocimiento de ustedes, de lo que han visto anteriormente, algunas de ellas. Vamos a mirar cuáles pueden tener utilidad para hablar sobre hechos en el pasado. Con esto, pues ya tenemos una idea precisamente acerca de cómo se va a estar trabajando esta parte y así vamos a tener una facilidad para ese caso de observar los temas que vamos a manejar y estén muy pendientes precisamente a cómo los vamos a estar aplicando en la parte de las evidencias que se van a realizar. Bueno, avanzamos acá. En esta parte vamos a tener allí la información sobre lo que es el tiempo pasado simple. Eh, Vamos a compartir un momento en pantalla. Permítanme y
Vamos viendo esta parte. Muy bien. Bueno, ya en esta parte podemos observar justamente lo que les comentaba sobre los temas que vamos a tener allí en observación para esta parte de lo que venimos aprendiendo. Obviamente, recuerden que igual le van a estar recibiendo, como les decía, la guía donde van a tener los detalles acerca de cómo se va a manejar esta parte. Ya de esa forma, pues tendrán precisamente allí un poco más de vocabulario sobre estos temas y podrán obviamente avanzar en la participación. Entonces, lo que tenemos acá para empezar a hablar de pasado simple es un tema que es importante para hablar precisamente sobre cosas que han sucedido antes del tiempo presente, haciendo la aclaración de que son cosas que ya no están sucediendo o, de ser el caso, cosas que no están relacionadas con el tiempo presente en el que uno esté hablando. Eh, Aunque en términos generales es muy similar lo que vemos en el pasado simple entre lo que hay en inglés y lo que hay en español, de todos modos es una buena idea tener precisamente una claridad de aquellos casos en los que las circunstancias hagan que no coincida eso. Ya a la medida que vayamos avanzando sobre esos temas, lo veremos porque en muchas ocasiones hay situaciones en las que nosotros, como, bueno, nuestro contexto de nuestro país, de nuestra región, lo que es América Latina, utilizamos muchas veces el pasado simple cuando en otros idiomas y en el mismo español, por ejemplo, como lo usan más los españoles, pueden estar usando el tiempo presente perfecto. Por ejemplo, solo por poner una situación para que entiendan por qué inicio explicando o contrastando. Siempre me gusta como dejar claro lo que sabemos en español y lo que no, precisamente para explicar el motivo de cómo funcionan las cosas. Si yo digo, por ejemplo, yo fui a Cartagena el fin de semana pasado. Si lo dice una persona de España, es posible que diga, venga, que yo he ido a Cartagena. Hace una pequeña diferencia allí en la forma de usarlo. No usan el pasado simple para hablar de ciertas situaciones cuando están vinculadas. Si ha ido, eso es algo invariable. El hecho de que venga y lo diga ya es algo que significa que es una acción completada, es algo pasado, pero es una acción que permanece siendo válida. Ya no hay una forma de que diga que no ha ido a Cartagena, porque de hecho sí fue. Entonces, en ese caso, en ese tipo de situaciones, cuando tienen validez al momento presente, es muy común que se pueda usar otros tiempos, como por ejemplo el presente perfecto, que es lo que estábamos viendo allí en el ejemplo que les acabo de comentar, y que nosotros simplemente usamos el pasado simple. Yo fui a Cartagena. Entonces, para esas situaciones hay ciertas diferencias, pero en la mayor parte de las veces vamos a ver que no va a haber mayor problema con esa parte. Entonces, tenemos clara esa parte. Vamos a utilizar el pasado simple con cosas que ya no suceden, que ya no se refieren al presente, que en este momento pueden considerarse como terminadas. Algo en lo que podemos echar precisamente un repaso a lo que ya conocíamos es la parte de la conjugación. Cuando nosotros vemos los distintos verbos en español, creo que precisamente han hecho el contraste cuando lo veíamos en presente simple. El idioma español tiene muchas formas,
para cualquier verbo. Si yo digo, por ejemplo, el verbo jugar, en presente tengo juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. Si es en pasado, ya que hablamos precisamente de ese tema en pasado, jugaba, jugabas, jugábamos o jugué, jugaste, jugó. Hay tantas combinaciones que nosotros pues nos las sabemos porque es normal, es común que se den en esa parte, que las hemos escuchado tanto que ya no tenemos dificultades en ellas, pero en inglés no requerimos de eso. El inglés es un idioma más modular en esa parte, en lo que más de pronto nos tendríamos que enfocar es en asegurarnos de revisar que tengamos claras las estructuras para hacer frases afirmativas, negativas, interrogativas, es de pronto donde puede haber la necesidad de aprender. ¿Por qué? Porque son estructuras fijas que hay que conocerlas, o se saben o no se saben, y las frases no requieren de tanto pensamiento u orden una vez nos acostumbramos a cómo se organizan las frases en inglés. Pero al momento de utilizar los verbos, los vamos a utilizar siempre de la misma forma. Y en esto sí se diferencia el pasado simple del presente simple, ya que en presente simple teníamos que estar pendientes de si el verbo va en tercera persona, singular, frase afirmativa, etcétera, etcétera. Eso no ocurre en el pasado simple. El único verbo que hace la excepción es el verbo to be, que tiene dos formas que son was y were. Was se utiliza para primera y tercera persona, o sea, para hablar de alguien más que no está en la conversación o para hablar de mí mismo. Igual, como les dije, ya le dedicaremos algo de tiempo al verbo to be, ya que lo requiere para esa parte. No es que sea un tema demasiado complejo, pero sí hay que dejar claro que funciona de manera diferente de lo que vemos en los otros verbos. Aquí solamente voy a introducir esas dos formas del verbo to be para que ustedes las conozcan y llegado el momento, obviamente, haremos la explicación ya con eso, digamos, fijo ahí en esa parte, sabiendo que ya tenemos la base, el conocimiento y podemos detallar ese verbo. Ahora, los verbos en pasado no se escriben igual a los verbos en presente en la mayoría de los casos. Entonces es importante que tengamos la idea para aquellos que de pronto no lo recuerdan o no lo vieron, porque sé que no todos los estudios son iguales, no todos pasaron por el bachillerato de la misma forma, no en todas partes se explica inglés igual. Pero sí es importante tener en cuenta que los verbos cambian obviamente entre presente y pasado, pero recordando, como dijimos hace un momento, que solo nos tenemos que aprender una forma del verbo en pasado simple. Para la mayoría de los verbos, así como dice acá en pantalla, el tiempo pasado se forma agregando la terminación ed, o como dicen en inglés, ed. Los verbos que hacen esto son la mayoría de verbos y a los verbos que lo hacen se les llama verbos regulares. El motivo por el que se les hace es la denominación, es porque precisamente todos funcionan de la misma manera en cómo pasan de presente a pasado y mantienen la misma forma. Sin embargo, aquellos verbos que no hacen esta terminación, que hacen algunos cambios a esto, se les llama verbos irregulares. Son verbos que tienen características muy variadas, aunque como veremos, hay ciertos grupos de verbos que tienen cosas en común, pero aún así deben aprenderse de memoria. Así como nosotros nos hemos aprendido las conjugaciones, lo que les decía ahorita, no hemos aprendido decenas de formas de memoria, simplemente en inglés es recordar cuál es la forma pasada del verbo. Obviamente, pues en la medida que ustedes los practiquen será más fácil, pero sé que si tuvieron la capacidad de aprenderse decenas de formas distintas de cada verbo en español, pues podremos agregar una más en inglés. Entonces, sí, no existe una regla que nos ayude a predecir la forma pasada del verbo. Para la mayoría hay ciertas características que nos ayudan a recordar cómo se hacen, pero
Como todo, hay excepciones, hay detalles que deben recordarse sí o sí. Entonces, en el tiempo pasado simple, ya decíamos, es fácil conjugar los verbos regulares, ya que la fórmula es sencillamente tomar la forma base del verbo y agregarle la terminación ed. Como en este caso esa terminación suena id o id, dependiendo del verbo, hay ciertas reglas que hay que tener en cuenta para la pronunciación y para la escritura. Algunas son parecidas a lo que hemos visto cuando hablamos de plurales, cuando hablábamos del presente en tercera persona. Hemos visto que hay ciertos tipos de consonantes y vocales que siempre hacen unos ciertos cambios en estas situaciones. Así que ya es algo en lo que sé que todos tienen pues una idea para esa parte y es lo que vamos a seguir en este caso. Antes de pronto profundizar más en los detalles sobre lo que es el tiempo pasado, es importante recordar que para las palabras terminadas en ed hay varios usos, no solamente el de los verbos en pasado, ya que para cuando los consigan en las oraciones con otros usos, sepan identificarlos. También se pueden utilizar como participios pasados en los tiempos perfectos. ¿Qué es eso de participio pasado en tiempo perfecto? Bueno, miren que mencionábamos hace un momento cómo en vez de decir yo fui una persona de España, más probablemente diga yo he ido. Esa palabra ido es el participio pasado. Es una palabra que indicamos para una acción que se refiere a un momento anterior. Eso es lo que utilizamos en esos casos. Y el tiempo perfecto, así el ejemplo que damos de la persona de España, yo he ido, es una frase que está en presente perfecto. Cuando los verbos terminan en ed, que son regulares, así como se usa en el pasado simple, esa misma terminación se va a usar para el presente perfecto, que ese es un tema que, bueno, queda para otro momento. Hay muchas cosas por ver, obviamente, pero todo a su tiempo. Igual es importante que ustedes los conozcan para que, incluso si ustedes se aventuran a estudiar los temas, lo puedan identificar con más facilidad. Ahora, estas terminaciones con ed también se pueden utilizar como adjetivos para calificar o describir. Eso también debemos tenerlo en cuenta para el momento de utilizar estas palabras. Podemos convertir los verbos en adjetivos con un simple cambio precisamente de terminación y esto aplica para muchísimos verbos. Muy bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos para este caso. Si miramos verbos en pasado, vamos a colocar algunos ejemplos de lo que tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, counted, que es el pasado del verbo count, contar. Entonces puede ser yo contaba, tú contabas, él contaba. Cualquiera de esas formas puede aplicar. Lo mismo el verbo look, que es mirar. En pasado, looked, I looked, you looked. Dependiendo de la forma que coloquemos, puede ser miraba, mirabas, mirábamos, mirabais. Bueno, hay distintas. Lo mismo con listen. I listened, you listened, y ahí podemos agregar más opciones. Todas ellas son formas válidas en tiempo pasado. Para los participios pasados, simplemente hacemos lo mismo, la terminación. En este caso, needed sería necesitado, que es el participio precisamente del verbo need. O past, que sería el pasado del verbo pass, sería pasado. Called, el del verbo call, sería también llamado. Esas terminaciones las usamos en español para hacer precisamente esos participios y en inglés solamente utilizamos la forma ed en el caso de los verbos regulares. También esa terminación puede ser como adjetivo y es la misma regla que tenemos en español. Los participios pueden ser adjetivos. Así, concentrated sería en español concentrado
Puede referirse a alguien que se ha concentrado en algo para usarlo como verbo, como participio, o una persona que diga, uy, él está concentrado. En ese caso, ya concentrado no es un verbo, sino un adjetivo. Lo mismo ocurre en inglés. He is concentrated. Alarmed, por ejemplo, alarmado, surprised, sorprendido, etcétera. La mayoría de verbos en inglés permite precisamente utilizar ese participio como adjetivo. Miramos algunos ejemplos que tenemos allí. Digamos, para un verbo en tiempo pasado, oh, I counted the coins in the piggy bank. Yo conté las monedas en la alcancía. Utilizo la palabra en ese caso, en la posición del verbo después del sujeto, para indicar precisamente la acción. En el ejemplo que tenemos aquí en el centro de la pantalla, vamos a tener allí el uso del participio. Oh, we have never needed help with our homework. Nosotros nunca hemos necesitado ayuda con nuestra tarea. Entonces, allí en ese caso, needed, con esa terminación ed, está haciendo una frase en presente perfecto. Igual, aunque se llame presente perfecto, es algo relacionado con el pasado, algo que sucedió antes. Pero es importante, bueno, identificar el nombre porque lo estaremos viendo y luego vamos a tener allí sus usos en particular. También se puede utilizar como adjetivos que describan a una persona. Oh, she was alarmed and surprised. Ella estaba alarmada y sorprendida. En esa parte, miremos que son dos participios que vamos a utilizar como adjetivos. Simplemente se utilizan para indicar la emoción, estado de ánimo que lleva una persona. Sé que ya anteriormente habían visto algunos adjetivos incluidos de esta categoría. Normalmente los vemos con terminación ing, que en ese caso se refiere a adjetivos los cuales causan o producen emociones, no se refiere a que directamente la persona siente la emoción. Pero en este caso, como estamos hablando de los participios de verbos regulares, entonces allí sí indicamos estos adjetivos que se refieren precisamente a la emoción o estado de ánimo de una persona. Es como se utiliza en esa parte. Entonces, como decíamos en general, ya que hemos visto esos usos que tienen los verbos en esta forma y cómo esa terminación puede aplicar a varias categorías, ya dependerá mucho del contexto, cuál sería obviamente la equivalencia, la traducción en cada frase. Miramos acá entonces como regla general para los verbos regulares, simplemente vamos a colocar la terminación ed al final de un verbo regular. Es simplemente eso, visit, visited, walked, walked, return, returned. No es más esa parte. Pero si, por ejemplo, tenemos que hay ciertos verbos que terminan con una consonante y luego la E, es muy común que ya no haga falta agregar otra E, simplemente se agrega la D al final. Por ejemplo, love, loved, change, changed, exercise, exercised. Simplemente ya todos terminan con E. Delante tienen una consonante que no va a hacer que se necesite cambiar de sonido ni nada, basta con agregar la D y eso será todo para ese caso. Ahora bien, hay palabras en las que nos encontramos, y esto lo hemos visto cuando vimos presente continuo, cuando vimos tercera persona, hay ciertas consonantes que se suelen duplicar. ¿Cuándo se duplican? Cuando hay esas consonantes a final de verbo que suelen llevar el acento. Esto es más común para los verbos más cortos, para las palabras más cortas en inglés, ya que si una palabra como stop es de una sola sílaba, pues el acento irá obviamente en esa consonante de esa última sílaba.
Begged, por ejemplo, begged, admit, admitted. Sin embargo, cuando en ese caso la acentuación no va al final, no es necesario duplicar la consonante. Por ejemplo, happen. En ese caso, happen lleva el acento al principio. Entonces, al escribir en pasado será simplemente happened y ya. No llevaría doble N a menos que fuera happen, happened. Entonces ahí sí, por necesidad, por la entonación al final quedaría de esa manera. Por ejemplo, visit, visited, no es visit, sino visit. Remember, no es remember, entonces remembered. Simplemente agregan la ed y ya no tienen que cambiar más nada. Cuando las palabras terminan en Y, si es una vocal la que va delante de la Y, no hace falta cambiarles, así como aparece prayed, obeyed y enjoyed, por ejemplo. Todas estas solo agregan ed porque es una Y que va antecedida de una vocal. No hace falta cambiarle más nada, pero si por el contrario encontramos una terminación de Y que lleva antes una consonante, en ese caso, si vamos a utilizar precisamente este cambio que aparece allí. Vamos a cambiar la Y por I latina y luego sí agregamos la terminación ed como es habitual, para que tengamos allí precisamente el ejemplo en esa parte. Ahí aparece copy, copied, study, studied, multiply, multiplied. Y en todos esos casos, como es una Y antecedida de una consonante, entonces la Y pasa a ser I latina. Esto para mantener un sonido de vocal al momento de decir las palabras en pasado. Hay varias consonantes, como por ejemplo la W, la X, en esos casos no requieren pensar o detenerse a mirar si necesitan una doble consonante porque son sonidos que al ir al final no requieren de colocar una letra doble o no es común en el idioma pues en todo caso, ya que son ciertas, hay consonantes que simplemente nunca se utilizan doble bajo ninguna circunstancia. Pueden ser en W como loud, should o glowed, o pueden ser con X como fixed, mixed y relaxed. Y por hacer una anotación para tener en cuenta precisamente esta regla que estamos viendo de cómo se escriben los verbos en pasado simple, debemos tener en cuenta las palabras que llevan por el verbo. Pues en este caso creo que estamos viendo que llevan la terminación con la letra L. El motivo es simplemente porque para la letra L en particular, cuando utilizamos distintos verbos, las terminaciones varían o las reglas pues que definen esas terminaciones. Entonces, si ustedes lo observan en inglés británico, que es una de las formas precisamente en las que se habla el idioma inglés, nos vamos a encontrar en esa parte con que los verbos que terminan en L van a tener allí esa duplicación. Equaled, traveled, controlled. Sin embargo, en inglés americano, normalmente solo se hace si la acentuación va en la última sílaba. Entonces, equal no es equal, no requiere duplicar consonante. Travel no es travel, pero control no es control, sino control, el verbo, lleva el acento al final. Este sí debe duplicar. Y es la forma en la que es más recomendable aprenderlo.
Vale decir que este es uno de los puntos donde, como muchas cosas que pasan en los idiomas, el no saberlo exactamente no es algo grave que dificulte la comunicación, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta. Vale decir que para este caso, precisamente esas terminaciones que estamos viendo, nos damos cuenta que tienen muchas excepciones, detalles, y normalmente este tipo de excepciones se dan más que nada por la forma en la que se suelen decir estas palabras. En general, vamos a tener tres tipos de formas en las que suena la terminación ed. Una es id, otra es t y otra es d. En esta parte, la más fácil de aprender es id, porque es cuando el verbo termina con un sonido t o un sonido d, que son un sonidos muy cercanos a la propia pronunciación de la d, del ed. Entonces, en esos casos, para no dar lugar a confusiones, se suele pronunciar id, así como count es counted. ¿Por qué? Porque decir count y al lado decir ud, counted, es muy difícil, no suena tan armónico, y pues en esa parte el inglés y el español son dos idiomas que hacen mucho eso de variar las palabras, especialmente en su escritura, para buscar la forma en la que suenan mejor al hablar, porque a la final hablar es más importante que escribir. Need, needed, concentrate, concentrated. Ahí quedan esas. Cuando las, los verbos terminan en sonidos fuertes o en sonidos muy parecidos a la S que hemos visto por ahí en esos casos, suele hacerse la terminación de T, como look, looked, pass, passed, astonish, astonished. En esos casos requiere esa fuerza, no suena tanto como una D, sino que suena más fuerte, por lo cual suena como una T para ese tipo de consonantes. Y cuando nos referimos a los consonantes más suaves, en ese caso suena D, como listen, listened, call, called, alarm, alarmed. Usualmente estos últimos son los que son más difíciles, ya que la D es un sonido más suave y no siempre cuando escuchamos podemos identificar la diferencia. Eso pasa mucho, no se preocupen. Traten de mirar el contexto y pues muchas frases, especialmente si está en una conversación y le hacen preguntas, usted va a poder entender por la estructura de la frase, y ahorita la vamos a ver, cómo identificar, cómo saber que se está frente a una pregunta para invertir el tiempo pues en tratar de obtener la información que preguntan y no tanto en tratar de entender qué fue lo que me dijeron. Es de esas cosas que son muy importantes para este contexto. Para esta parte también de las reglas de pronunciación, les voy a estar compartiendo en el correo que van a recibir. Allí van a tener una pequeña explicación sobre cuáles son las pronunciaciones en este caso para que ustedes las escuchen con ejemplos y puedan ir practicándolo de acuerdo obviamente al interés que tengan en el tema. Bueno, habiendo visto esta parte, vamos a pasar a ver lo que tiene que ver con los verbos irregulares. Ya miramos ejemplos de verbos regulares, vimos sus formas en pasado. Sin embargo, los verbos irregulares no terminan en ed en la mayor parte del tiempo. Hay como unos dos, tres verbos que de pronto sí, pero siguen siendo irregulares y ahorita los vamos a ver en detalle. Igual no me voy a concentrar, o por lo menos tengo, digamos, una alternativa allí presente a mirar esas listas de verbos que nos entregaban, porque en realidad es bastante difícil pensarlo o tratar de asimilar toda una larga lista de verbos, por lo cual obviamente les presento una alternativa
con la que podemos estudiar el tema, mirarlo de pronto sin tener que preocuparnos demasiado por tener excesiva información en la cabeza. Entonces, los verbos que tenemos acá irregulares los vamos a manejar de esa forma porque, a diferencia de los verbos regulares que no requerimos ni tabla, ni memorización, ni nada, solo basta con recordar la terminación ed. En el caso de los irregulares, sí hay que mirar verbos por la forma en la que se escriben, por cómo varían de presente a pasado, si es mucho, si es poco. Todo eso debemos tenerlo en cuenta. Entonces, así como lo hacen las personas que aprenden el idioma, así ustedes deben acostumbrarse a que es algo que aprendemos de memoria. Tratamos de mirar precisamente en qué categoría va a quedar el verbo y usarlo de esa manera, pero practicando. Entonces, muy presentes allí. Los verbos, como les dije, los vamos a ver primeramente en función de las comparativas que hay entre presente y pasado. No los voy a hacer ni alfabéticamente ni hacer una lista, aunque sí les voy a estar mandando un enlace con un documento en el que ustedes pueden ver, bueno, distintos verbos que hay en pasado, cómo son sus formas, pero sé que una lista de 100, de 200 verbos no va a ayudar en mucho. A veces la recomendación que doy, ya ustedes mirarán si es así de rentable para ustedes, es el tratar de utilizar o hacer ejercicios con estos verbos categorizándolos, teniendo juntos los verbos que tienen aproximadamente las mismas formas y pues así es como más rápido aprenderse esto. Es uno de esos temas donde por motivo de pronunciación, por motivo de cómo se organiza el idioma inglés, no todo el mundo tiene, digamos, la misma facilidad para eso y pues requieren, así como lo hacen ustedes como estudiantes, el aprenderlo de memoria. Entonces, la primera categoría que tenemos acá es de verbos los cuales todas sus formas son iguales, es decir, su presente, pasado, participio se escribe de la misma manera. De estos hay varios, traté de colocar como los que más comúnmente se usan. Entonces tenemos ejemplos como por ejemplo cost, ya que mencionamos allí, podemos utilizarlo en pasado. Oye, ¿cuánto costó esa raqueta? How much did the racket cost? Ah, no, eso costó $10. It cost $10. Como en este caso, al hablar en tercera persona, es en pasado, no hay que agregarle S ni nada de eso, queda igual it cost sin la S al final. Cosas de esos verbos. Tenemos hit, que es el ejemplo de la imagen, que es golpear o pegarle algo, como pegarle a la pelota. Put, que es poner, también es un verbo muy conocido en esa parte. La mayoría de estos verbos son bastante cortos, lo cual no admite como que muchas modificaciones y por eso quedan en esta categoría. Nos vamos a encontrar verbos que tienen igual pasado simple que participio. De hecho, hay muchos muy utilizados que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, lose, que es perder, tiene lost como participio. El verbo get tiene el participio got. El verbo get es un verbo multiusos, como siempre menciono, y es bueno saberlo, recordarlo en todas sus formas, ya que así vamos a poder utilizarlo en las situaciones donde aplica, que son muchísimas. Tenemos el verbo keep, que el pasado es kept, que es de guardar. Y se dan cuenta, todos estos terminan igual, en terminaciones en T. Sleep, que es dormir, el pasado es slept. Ahí queda como que bastante similar al resto de verbos. Feel, que es sentir, felt, por ejemplo.
Meet, que es reunirse, encontrarse con alguien, bueno, también en pasado. Met para ese caso. Ahora bien, avanzamos acá un poco y aquí vamos a ver lo que es la parte de los verbos que llevan ciertas formas en los tiempos pasados. De estos verbos es muy común juntarlos porque, por ejemplo, este grupo de verbos que tengo en pantalla más unos cuánticos más suenan de manera parecida cuando hacemos esa terminación en pasado. Entonces, bring, que es traer, tiene como pasado brought. Buy tiene como pasado bought, este es el verbo comprar. Fight, que es pelear, el pasado es fought. Think, el pasado es thought, que es el verbo pensar. Catch, que es atrapar, tiene caught. Y el verbo teach, que es enseñar, tiene taught. Como verán, son verbos que si nos acordamos de que pertenecen, digamos, a este grupito, vamos a tener más facilidad de saber con buena aproximación cómo se dice ese verbo en pasado. Acá tenemos de otro estilo, por ejemplo, también que tienen segunda y tercera formas similares. Y tenemos verbos como sell, que es vender, el pasado es sold. Tell, que es decir, el pasado es told. Pay, que es pagar, el pasado es paid. Make, que es hacer, el pasado es made. Ahí también tenemos sent y spent, que quedan como ejemplos también para utilizar, porque hay que tener en cuenta, cambian, digamos, de esa forma, como venimos viendo. Si se dan cuenta, buena parte de estos terminan en T o en D. Los que tenemos acá sí terminan más en D en esa parte, pero find, que es encontrar, found es el pasado. En el caso del verbo have, cambia a had porque es un verbo bastante irregular, cosas que, como siempre explico en mis clases, se dan con los idiomas. Muchos de los verbos más utilizados suelen ser los que más excepciones tienen, los que pueden ser más complicaditos para esa parte. El verbo hear que tenemos aquí, que es oír, el pasado es heard. Tenemos hold, que es sostener, o a veces simplemente tener, que en ese caso el pasado es held. El caso del verbo read es uno un poco complicado, ya que, bueno, la combinación EA que tiene siempre da un sonido I y pues se busca la manera de diferenciarlo en pasado. Y aunque se escriba igual, en pasado se dice read. Tenemos say, que es decir, el pasado es said. Vamos a mirar acá los que siguen. Estos tienen sonidos más parecidos entre ellos. Por ejemplo, drive, que es manejar. Drove, cuando se refiere a autos. Cuando se refiere a motos o caballos, ride, el pasado es road. Por ejemplo, wear, el pasado es wore, el último que aparece aquí en pantalla. Mientras que hay otros que tienen la terminación u, como know, que es saber, known, fly, que es volar, flew, en ese caso, draw, que es dibujar, es drew. Ahí como para tener algunas referencias de estos verbos. Pero si lo vemos, se puede más que nada la mayoría organizar en estas categorías. Igual no hay demasiados verbos que haya en este caso, creo que como unos 50, de pronto un poco menos, comparado a los cientos de verbos que usualmente se enseñan en esta parte, pues no es tan justo. De hecho, sé que algunos de los verbos de pronto de aquí no los van a utilizar de momento. Es posible que necesiten otro porque cada persona tiene un contexto diferente del que va a hablar, pero estamos ubicando los verbos más básicos que se pueden utilizar en esta parte. Miremos otra sección. Esto se caracteriza
por ciertas terminaciones en las que más que nada cambian las vocales que hay. Por ejemplo, begin en pasado began, que es comenzar. Drink, el pasado es drank, ese es beber. O swim, el pasado es swam, ese es nadar. Y hay algunos verbos que simplemente se toman toda la libertad del caso, como el verbo eat, que es comer, y el pasado es ate. El verbo see, el verbo ver, el pasado es saw. Y el verbo take, el pasado es took, para decir tomé algo.